Vladimir Putin es un enigma. Es un hombre envuelto en misterio. Su mirada de acero y su persona pública cuidadosamente elaborada revelan poco. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconde una vida de intriga, ambición y crueldad. Nacido en un hogar humilde a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, el viaje de Putin a la cima del poder es extraordinario. Su historia es una de astucia, resistencia y una férrea voluntad de moldear el destino de Rusia. Esta es la historia de cómo un joven de Leningrado se transformó en el hombre más poderoso de Rusia. Es una historia de ambición, intriga y la búsqueda implacable del poder. Es una historia que continúa desarrollándose ante nuestros ojos. Para comprender a Putin, primero debemos profundizar en su pasado. Debemos descubrir las experiencias que lo formaron. Debemos examinar el crisol que forjó sus creencias y ambiciones. Solo entonces podremos empezar a comprender las complejidades del hombre que tiene el destino de Rusia, y quizás del mundo, en sus manos. Leningrado, ahora San Petersburgo, era una ciudad marcada por la guerra. Las cicatrices del asedio de 872 días durante la Segunda Guerra Mundial aún eran visibles, y la ciudad estaba en un proceso constante de reconstrucción y recuperación. Fue aquí, en medio de los apartamentos comunales y el recuerdo omnipresente del asedio y las penurias, donde Vladimir Putin pasó sus años de formación. La vida en estos apartamentos era dura, con familias compartiendo cocinas y baños, y la privacidad era un lujo raro. Nacido en 1952, era hijo de la Unión Soviética. La década de los 50 fue una época de reconstrucción y esperanza, pero también de estricta vigilancia y control estatal. Creció rodeado de los valores del patriotismo, la disciplina y el servicio al Estado. Las escuelas inculcaban estos valores desde una edad temprana, y los desfiles militares y los carteles patrióticos eran una parte constante de la vida cotidiana. La vida no fue fácil para el joven Putin. Las calles de Leningrado eran un recordatorio constante de las dificultades que enfrentaba la gente común. Su familia llevaba una existencia modesta. Vivían en un pequeño apartamento comunal, donde el espacio era limitado y las comodidades eran escasas. Su padre, un veterano de guerra herido, trabajaba como capataz en una fábrica. A pesar de sus heridas, se esforzaba por mantener a su familia, mostrando una resiliencia que dejaría una profunda impresión en su hijo. Su madre se afanaba como señora de la limpieza. Trabajaba largas horas para complementar el ingreso familiar, y su dedicación y sacrificio no pasaron desapercibidos para el joven Vladimir. Sin embargo, en medio de las dificultades, había destellos de ambición. Desde una edad temprana, Putin mostró una determinación y una voluntad de superar las circunstancias de su entorno. Putin destacaba en la escuela, mostrando una mente aguda y una sed de conocimiento. Sus maestros notaron su inteligencia y su capacidad para absorber información rápidamente. Le atraían la historia y la literatura, encontrando inspiración en relatos de la fuerza y resistencia rusas. Pasaba horas en la biblioteca, devorando libros que le ofrecían una ventana a un mundo más allá de su realidad inmediata. Más allá de lo académico, Putin buscaba salidas para su energía y espíritu competitivo. Participaba en deportes y actividades físicas, donde podía canalizar su vigor y aprender lecciones valiosas sobre trabajo en equipo y perseverancia. Descubrió una pasión por el judo, abrazando la disciplina y la fisicalidad de este arte marcial. El judo no solo le proporcionaba una forma de mantenerse en forma, sino que también le enseñaba principios fundamentales que aplicaría en su vida. Le enseñó la importancia de la estrategia, el aprovechamiento de las ventajas y el uso decisivo de la fuerza. Cada movimiento en el tatami era una lección sobre cómo enfrentar y superar los desafíos. Estas lecciones permanecerían con él mucho después de que abandonara los tatamis. La disciplina y la mentalidad estratégica que desarrolló en el judo serían herramientas invaluables en su futuro. Al entrar Putin en la adolescencia, sus intereses se expandieron. Comenzó a explorar nuevas áreas de conocimiento y a pensar en su futuro con más seriedad. Desarrolló una fascinación por el derecho, viéndolo como una herramienta para navegar por las complejidades de la sociedad soviética. Estudiar leyes le ofrecía una comprensión más profunda de cómo funcionaba el sistema y cómo podía influir en él. Poco sabía él que este interés temprano le serviría como trampolín hacia una carrera en la inteligencia y, finalmente, hacia las más altas esferas del poder.
La combinación de su educación, sus experiencias y su ambición lo prepararon para un camino que lo llevaría a convertirse en una figura central en la historia de Rusia. La KGB, la temida agencia de inteligencia de la Unión Soviética, proyectaba una larga sombra. Fundada en 1954, la KGB se convirtió rápidamente en una de las organizaciones de inteligencia más poderosas y temidas del mundo. Su influencia se extendía no solo dentro de las fronteras soviéticas, sino también en el extranjero, donde operaba con una red de espías y agentes encubiertos. Para muchos jóvenes, representaba la cima del patriotismo y el poder. Unirse a la KGB no solo era un honor, sino también una oportunidad para servir a la patria de una manera que pocos podían. La propaganda soviética glorificaba a los agentes de la KGB como héroes nacionales, guardianes del Estado y protectores del pueblo. Para Vladimir Putin, se convirtió en el camino para cumplir sus crecientes ambiciones. Desde joven, Putin había mostrado un interés particular en las historias de espionaje y operaciones encubiertas. Este interés lo llevó a soñar con una carrera en la KGB, donde podría utilizar sus habilidades y conocimientos para servir a su país. Se unió a la KGB en 1975 después de graduarse en Derecho por la Universidad Estatal de Leningrado. Durante sus años universitarios, Putin se destacó no solo por su inteligencia, sino también por su determinación y disciplina. Estas cualidades lo hicieron un candidato ideal para la KGB, que buscaba individuos con un fuerte sentido de lealtad y compromiso. Esto marcó el inicio de un viaje de 15 años que lo moldearía hasta convertirlo en la figura que es hoy. Durante este tiempo, Putin ascendió en las filas de la KGB, enfrentando desafíos y superando obstáculos que pusieron a prueba su carácter y habilidades. Los primeros años de Putin en la KGB estuvieron marcados por un entrenamiento riguroso y una serie de misiones cada vez más exigentes. El entrenamiento incluía no solo técnicas de espionaje, sino también habilidades físicas y mentales necesarias para sobrevivir en situaciones extremas. Perfeccionó sus habilidades en espionaje, contrainteligencia y análisis político. Estas habilidades eran esenciales para cualquier agente de la KGB, ya que el trabajo a menudo implicaba infiltrarse en organizaciones extranjeras, recopilar información y neutralizar amenazas potenciales. Sus superiores reconocieron su inteligencia, disciplina e inquebrantable lealtad al Estado soviético. Putin recibió varias condecoraciones y reconocimientos a lo largo de su carrera, lo que reflejaba su dedicación y eficacia en el cumplimiento de sus deberes. Estas cualidades le valieron un codiciado puesto en Dresde, Alemania Oriental, en 1985. Dresde era un lugar estratégico para la KGB, ya que Alemania Oriental era un punto focal en la Guerra Fría, con una intensa actividad de espionaje y contraespionaje. En Dresde, Putin operaba de incógnito, recopilando información y cultivando contactos. Su trabajo en Alemania Oriental le permitió desarrollar una red de informantes y aliados que serían cruciales para sus operaciones. Fue testigo directo de las crecientes grietas en la fachada del Imperio Soviético. Las protestas y el descontento social en Alemania Oriental eran señales claras de que el control soviético estaba empezando a desmoronarse. Las protestas, los llamamientos a la reforma y el anhelo de libertad que observó en Alemania Oriental lo inquietaron profundamente. Estas experiencias le mostraron la fragilidad del sistema soviético y la necesidad de adaptarse a los cambios para mantener el control. Estas experiencias darían forma más adelante a su visión del mundo y a su determinación de evitar disturbios similares en su propio país. Putin comprendió que la estabilidad y el control eran esenciales para la supervivencia del Estado. La época de Putin en la KGB le inculcó una profunda desconfianza hacia Occidente. Esta desconfianza se basaba en años de propaganda y entrenamiento que presentaban a Occidente como una amenaza constante para la Unión Soviética. También le enseñó la importancia del secreto, el control y la búsqueda implacable de los objetivos propios. La KGB operaba bajo un manto de secreto y cualquier filtración de información podía tener consecuencias desastrosas. Estas lecciones se convertirían en los principios rectores de su liderazgo cuando Rusia pasó de las cenizas de la Unión Soviética a una nueva era de incertidumbre y oportunidades. Putin aplicaría estos principios en su carrera política, utilizando su experiencia en la KGB para navegar por el complejo panorama político de la Rusia postsoviética.
El muro de Berlín cayó en 1989. Este evento no solo marcó el fin de una era, sino que también simbolizó el colapso de las barreras ideológicas que habían dividido al mundo durante décadas. Fue un acontecimiento sísmico que envió ondas de choque por todo el mundo. Las celebraciones se extendieron desde Berlín hasta los rincones más lejanos del planeta, reflejando un sentimiento global de esperanza y renovación. Para Vladimir Putin, destinado en Dresde, fue un momento de profunda conmoción personal y profesional. Como agente de la KGB, había sido testigo de primera mano de la rigidez del régimen soviético y ahora veía cómo todo se desmoronaba. El mundo que conocía, la Unión Soviética a la que había jurado servir, se derrumbaba ante sus ojos. Las protestas y la disolución del bloque soviético eran señales claras de un cambio irreversible. A medida que Alemania Oriental se disolvía y el Imperio Soviético retrocedía, Putin regresó a una Rusia al borde del caos. Las calles de Moscú reflejaban una nación en crisis, con una economía en ruinas y una sociedad desmoralizada. El Partido Comunista estaba perdiendo su control sobre el poder. Las protestas políticas se intensificaban, y la autoridad que una vez fue incuestionable, ahora se tambaleaba. La economía estaba en caída libre. Las tiendas vacías y la pobreza creciente eran testigos de un sistema que ya no podía sostenerse. El nacionalismo y el separatismo amenazaban con desgarrar el país. Las tensiones étnicas y regionales se intensificaban, creando un ambiente de incertidumbre y miedo. Era una época de incertidumbre, miedo y oportunidades. La sociedad rusa estaba en un estado de flujo constante, buscando desesperadamente un nuevo rumbo. Putin, acostumbrado a operar en las sombras, se encontró navegando por un paisaje nuevo y desconocido. Su experiencia en la KGB le había enseñado a moverse con cautela y a aprovechar las oportunidades cuando se presentaban. Las habilidades que había perfeccionado en la KGB, su capacidad para analizar, elaborar estrategias y manipular, demostraron ser invaluables en este entorno turbulento. Su capacidad para leer entre líneas y anticipar movimientos le dio una ventaja crucial. Se adaptó rápidamente, forjando alianzas con antiguos rivales y aprovechando las oportunidades a medida que surgían. Su habilidad para construir relaciones estratégicas le permitió consolidar su posición en un mundo político volátil. En 1991, Putin renunció a la KGB. Fue una apuesta calculada. Sabía que para prosperar en el nuevo orden debía desvincularse de una institución que representaba el pasado. Intuía que el viejo orden había terminado. La caída de la Unión Soviética marcó el inicio de una nueva era, llena de desafíos pero también de oportunidades para aquellos dispuestos a tomarlas. Puso su mirada en un nuevo escenario, el mundo de la política rusa. Con su experiencia y habilidades, vio una oportunidad para influir y moldear el futuro de su país. Era un mundo plagado de corrupción, intrigas y violencia. Los escándalos políticos y las protestas violentas eran comunes, creando un ambiente de constante tensión. Pero también era un mundo donde un operador astuto y ambicioso podía llegar a la cima. Putin, con su determinación y astucia, comenzó su ascenso, navegando con habilidad las complejidades del nuevo panorama político ruso.